días, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana analizamos las noticias, lo que pasa en el muy movido país en el que vivimos. Soy Camila Carvajal, es un gusto acompañarlos. Hola María Camila, buenas noches. María Camila, un gusto, o Camila, tocaya Camila sin el María, un gusto saludarla a usted y a quienes nos acompañan en esta noche de viernes. Vamos a hablar de una semana corta pero sustanciosa, Camila, porque empezamos... Imagínese si así fue corta. Exactamente, si el lunes fue festivo. Hábiles en los que tuvimos noticias, actualizaciones respecto a la paz total en los territorios, el levantamiento del cese al fuego regionalizado que había ya definido el presidente Gustavo Petro, específicamente con las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central, por el asesinato, la masacre de 4 niños en el Putumayo. Reconoce la disidencia al mando de Iván Mordisco, que mató, dice el comunicado de ese grupo de narcotraficantes: ejecutamos a 4 niños porque el pecado que cometieron fue no querer estar en las filas de ese grupo armados. Vive horas muy difíciles esa política de paz total del presidente. ¿Por qué? Por el atentado reciente en norte de Santander, en Tibú, donde una patrulla de la policía es atacada en un hecho totalmente lamentable, atroz. Literalmente implosionaron esa patrulla y murieron 2 uniformados y una civil que estaba muy cerca en una moto. Ataques armados, muchas dudas sobre el futuro de esa política de paz total. Dice el presidente que a él no le gusta. Acuérdese que él dijo que el término paz total no es de su gobierno. Nosotros. Los medios. Pero yo no venga, sé si nosotros. Dijo los medios. 23 veces en el Plan Nacional de Desarrollo. Está definido en el Plan de Desarrollo. El artículo 4 define qué es paz total. Así que esa fue una de las noticias de la semana. Sigue la búsqueda al país completo mirando a las selvas entre Caquetá y Guaviare. Todavía no hay noticia de los 4 pequeños, no aparecen los niños. Desde que se cayó esa avioneta el pasado 1 de mayo, se está acabando este mes sin razón de ellos, pero siguen apareciendo pistas y como se llama la operación Esperanza, es lo que tiene todo el país. Esta fue también la semana en la que volvió Francia Márquez al país, la vicepresidenta. Y sabe que dio uno de los balances de su viaje. Yo no sé usted qué opine de esto. Bueno, primero dijo que no sabe el costo total, que hubo donaciones, pero que el acuerdo puntual con Kenia es que ellos aprendan español y nosotros su lenguaje. ¿Cómo le parece ese acuerdo? Ella, que además defendió el hecho de viajar con una comitiva en la que una organización, una ONG, lo dice el presidente, con su pareja, y una ONG al final pagó esto para los privados, que ella necesitaba ir en avión del gobierno porque en vuelo comercial sería muy difícil, pero sabe también que vivimos esta semana, yo no sé si todos alcanzamos a dimensionar el momento histórico. Muchos me van a decir que es que yo soy paisa, que por ser de Medellín, pero esta fue una semana en la que se cerró y se está terminando el negocio más grande del año, del mes, y yo le puedo decir que de la década. Imagínese un negocio que ponga en la mesa 20 billones de pesos, lo de una tributaria. Sí, exactamente, y precisamente la familia muy poderosa Gilinski, Camila, se hace a un lado de lo que es el negocio, digamos, comercial, de construcción, pero se queda con el grupo, uno de los más importantes, que es Nutresa. Estamos hablando de la pelea del grupo empresarial antioqueño con Gilinski, con la familia Gilinski, el muy poderoso GEA de Medellín, que termina entregando Nutresa a cambio de cerrar el enroque para quedarse con Sura y también con Argos. ¿Qué protegen al final los empresarios paisas? Pues la joya, que se llama Bancolombia. Exactamente, todo esto es por Bancolombia y prefiere el grupo empresarial antioqueño tener a los Gilinski más lejos y tener ellos ese cerco alrededor de Bancolombia, Argos y Sura, que es la parte económica y no de los alimentos. Camila, ¿y si contraataca Gilinski? ¿Qué va a pasar? No lo dude. Pero es que esto casi que es un acuerdo de paz entre 2 poderosos. Hay mucha plata de por medio, veremos qué pasa. Pero también fue la semana, de nuevo, del Twitter del presidente. Exactamente, y ese políticamente va a ser nuestro tema aquí. Pero Camila, no podemos cerrar este inicio del Andén sin mencionar que por fin, después de casi 3 meses, la reforma a la salud fue aprobada en primer debate y ahora también el pulso está en esa misma comisión con la reforma laboral. La reforma a la salud, el gobierno ganó, pasó la primera prueba. Eso apenas está empezando, le faltan los debates en plenaria, allí la tiene más difícil el gobierno y habrá que esperar qué dice el presidente. Todas estas que fueron noticias compartidas por el primer mandatario en Twitter, y le decía, ese será el tema de esta noche. ¿Hasta dónde esa red social debe ser el
canal oficial de comunicación del presidente, que ha dicho es su manera más directa de hablar con sus electores. Hablaremos de los aciertos, los desaciertos, lo bueno, lo malo y lo que significa, también. Bueno, las embarradas también, lo que significa para un presidente comunicarse por Twitter. Ese es el tema. Ustedes también pueden opinar usando numeral El Andén. Hacemos una primera pausa y regresamos con invitados, con debate para hablar de redes sociales del presidente y del perfil de Gustavo Petro precisamente en Twitter. Una pausa, esto es El Andén. Ya regresamos a El Andén. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Bueno, seguimos en El Andén. Es un gusto acompañarlos en el programa de los jóvenes para hablar de redes sociales, que es un tema muy apropiado para la coyuntura política que tenemos, porque Twitter ha sido, María Camila, el escenario del presidente de la República, Gustavo Petro, de muchos de sus ministros, de su secretaria privada, la doctora Laura Sarabia, y otros, para informar las cosas oficiales del país. Convertida Twitter en la gran plataforma de comunicación, la defiende el presidente diciendo que es la manera más directa de hablarle a sus electores. Él que insiste que del lado de los medios de comunicación pues no está el respaldo a su modelo, a su política, a sus reformas del cambio. Lo que pasa es que en Twitter también el presidente ha protagonizado embarradas. Sí, el cuestionamiento alrededor de esto es el filtro de veracidad que tiene el mandatario. Él dice que los medios de comunicación muchas veces tergiversan lo que él quiere decir y por eso prefiere esa comunicación directa, por el que se ha convertido sin duda alguna en un canal, un gran canal institucional, pero hay que empezar aclarándolo también, Camila, y a quienes nos ven, que esto no es solo de Gustavo Petro. Hay muchos mandatarios a nivel mundial y de los pesos pesados de la política mundial han utilizado también Twitter como ese medio para llegar a sus electores, a sus seguidores y a sus ciudadanos en los diferentes países. Sume ahí a Estados Unidos, a El Salvador. La candidatura que se lanzó esta semana la de Ron DeSantis. Sí, en Estados Unidos para competir con Donald Trump, usó a Twitter como plataforma. Exactamente. Entonces es un tema perfecto para subirnos al andén, porque Twitter es una red social política, pero también de jóvenes, donde los jóvenes colombianos también manifiestan sus opiniones y leen, por supuesto, al presidente Gustavo Petro. Y es el presidente aferrado a Twitter, el presidente Gustavo Petro, con ese como su canal oficial de comunicación. Eso es un riesgo, eso es un beneficio. De eso vamos a hablar esta noche, así que le tengo invitados. A ver, empecemos. Arrancamos con Ramón Ortiz, él es asesor legislativo, una cara conocida en el andén. Hola Ramón, bienvenido. Camila, María Camila, buenas noches a todos, a las personas que nos escuchan en estos momentos y por supuesto a mis compañeros de panel, que es un placer compartir con ellos esta oportunidad. Bueno, y seguimos con otro hombre, hay que decir, hoy la mesa no está en somos usted y yo la cuota femenina. Somos la cuota femenina, pero tenemos una cara nueva del andén. Él es Fabián Higuera, asesor legislativo. Es un gusto tenerlo aquí, Fabián. Bienvenido. Camila y María Camila, muchísimas gracias a los compañeros que hoy están en la mesa y por supuesto que a los oyentes. De verdad que estoy muy feliz de poder estar en esta mesa y poder también debatir con jóvenes este tema que es tan importante y tan coyuntural. Y hablamos de Nicolás Goyeneche, él que es uno de nuestros analistas políticos. Hola Nico, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a ustedes, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy hablando del Twitter del presidente, ya vamos a hablar. No es la primera vez que se habla del Twitter del presidente, pero bueno, venimos acá a ver de verdad si es el canal oficial idóneo de la presidencia de la República, que a veces se nos olvida que no se puede separar al presidente del cargo. Ya vamos a hablar de eso y cerramos, María Camila, Cerramos esta mesa de panelistas con Santiago Quintero, asesor político. Él ya es cara conocida aquí en el andén y es un gusto tenerlo también para hablar de este tema. Bienvenido, Santiago. María Camila, buenas noches a quienes nos escuchan y a mis compañeros de panel. Un gusto poder compartir con ustedes y debatir. Bueno, quiero arrancar con usted precisamente, Fabián. El Twitter, una red social que muchos han dicho es el canal de comunicación, es que el presidente se está extralimitando, excediendo, que trina, gobierna, ordena, informa, todo a través de Twitter. ¿Qué pasa con esa red social? ¿Cuál debería ser el límite, si es que existe, para separar la política de la red social?
Camila, yo creo que sí hay límites, pero por supuesto voy a empezar diciendo que la red social Twitter en un presidente es un beneficio si se sabe usar, y por el contrario también puede ser absolutamente riesgoso y latente de una crisis en su gobierno. Hay que decir que es legítimo que los gobernantes se comuniquen con la ciudadanía, que tengan esta cercanía, esta intermediación con la política y los ciudadanos. Yo la verdad que me alegro que nosotros podamos tener este tipo de comunicaciones con los gobernantes, con los legisladores, pero adicional creo que, y es innegable, que la pandemia hizo que también nosotros estuviéramos más pendientes de las redes sociales, que estuviéramos mayor conectados. Entonces, decir como que el presidente se desconecte de las redes sociales creo que es un error. Sin embargo, por supuesto que reconozco que hay algunos malos manejos, pero indudablemente es el camino que debe hacerse en temas digitales, en tema de conversación con la ciudadanía. Ya hay una ciudad en España que se llama Jun, que es un ejemplo del manejo de Twitter en toda la comunidad, y creo que es el camino, que es beneficioso. Sin embargo, hay que revisar las prácticas que seguramente más adelante las vamos a analizar. Ya le voy a preguntar por las prácticas, Nicolás, pero yo sé que usted tiene una mirada distinta en esto, porque habla en este caso, Fabián, de la importancia de entrar en una onda en la que el planeta entero está, que son las redes sociales, que es la conectividad. Lo que pasa es que un gobierno tiene unos compromisos y una cara distinta. ¿Usted también comparte con Fabián esa idea de que hay que estar en las redes sociales y que ese tiene que ser uno de los canales oficiales de comunicación? Yo comparto que las redes sociales, su importancia es indiscutible, y particularmente este presidente usó muy bien las redes sociales para llegar. El tema es que después de la posesión del espectáculo del 7 de agosto, el Twitter de Gustavo Petro se vuelve el Twitter del presidente de la República. Acá no funciona como funciona en los Estados Unidos, que los presidentes tienen una cuenta de Twitter destinada a la presidencia y que son ellos, pero está hablando la presidencia. Acá el Twitter del presidente es el Twitter personal de quien asume la presidencia, y debe usarlo no como su Twitter personal, no como si estuviera en campaña, sino que tiene que darle un uso institucional. Y yo sí quisiera decirles, Camila y María Camila, que hay que quitarnos el sombrero a Alejandro Gaviria. Creo que es un profeta. Estamos en el punto que él prometió una crisis de gobierno y el país girando alrededor del Twitter de Petro. Entonces creo que no es el canal, y también creo que complica el trabajo de los medios de comunicación, porque si no se puede confiar en el Twitter del presidente, que es la voz del presidente, ¿en quién confiamos? En el ICBF, en el ejército. Hay que ir a la fuente, porque el presidente no le da confianza a los medios. Me parece que lo que pasó con los niños en el Guaviare muestra que no necesariamente es un canal oficial que sea útil y que debe dársele un mejor uso. Y finalmente yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el uso de Twitter y sobre todo con las formas. Uno no puede usar el Twitter del presidente, que lo está usando así Gustavo Petro, para controvertir a los medios, crear polémica. Para eso tiene y siempre ha tenido sus bodegas si quiere atacar a los medios. Pero entonces ese punto que menciona Nicolás es clave. Vamos a hacer la lista, Camila. En los 8 o 9 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, casi 10 meses, entonces está el más reciente caso, que es la equivocación con el hallazgo de los menores en Caquetá, pero también el anuncio del cese al fuego el 31 de diciembre, que no estaba pactado, como quedó en evidencia. El hospital de Venezuela, poniendo unas fotos de un hospital en Venezuela, y era refiriéndose a un hospital en Medellín, también información falsa. En la época de inicio de la discusión de la reforma a la salud. El asesinato de la sobrina de la vicepresidenta Francia Márquez, que había sido herida. Que no murió en el ataque. No murió en el ataque. Y pues bueno, el de los niños que ustedes mencionan. En ese sentido, Ramón, vemos no solo que hay un riesgo de comunicación, sino también de caer en el error de la información. ¿Usted coincide con Nicolás en que ese no es el canal, o más bien con Fabián, de que sí puede ser el canal, pero tiene que tener un uso adecuado? Bueno, Camila, yo creo que los dos tienen razón en cierto sentido. Lo que Fabián mencionaba, un punto muy importante, y es que uno no puede satanizar el Twitter como red social. Es una plataforma en la que los mandatarios, los políticos, los funcionarios del gobierno nacional y de cualquier rama del poder público pueden brindarnos una información a ustedes, los medios de comunicación, y a nosotros los ciudadanos que somos interesados en
en la política nacional. Entonces yo creo que el Twitter per se no es una mala herramienta, me parece que sí puede ser un canal oficial para comunicar las cosas de gobierno y para comunicar la coyuntura del país. Twitter tiene varias ventajas. Por ejemplo, en Twitter es mucho más fácil hacer viral una noticia, es mucho más fácil llegar a las personas y tener una conversación más cercana de tú a tú con su electorado y con la ciudadanía. El punto y el problema radica ahí, que es que cuando creemos que tenemos una conversación de tú a tú con el electorado siendo presidente, incurrimos en varios errores, porque ya no habla Gustavo Petro, el usuario de Twitter, sino que habla el presidente de la República. Y ahí, Camila, creo que Nico tiene un punto fundamental y estoy completamente de acuerdo con él. Ya desde la cuenta presidencial, desde el Twitter del presidente Petro, se puede ver como un canal oficial, y la información que sale de ahí es una información oficial, no es una opinión, no es defender una postura, porque el error más grande en el que se puede caer en ese punto es creer que la realidad del país es la realidad que me muestran mis seguidores, y no es así. La realidad del país es completamente diferente y es donde el presidente se desconecta de lo que los colombianos queremos y buscamos en el futuro del país. Pero Ramón, perdóneme que lo interrumpa. Si la realidad del país no está en Twitter, ¿por qué defender la red social como el canal 5%. De comunicación? Es que las cuentas que existen hoy en Colombia de personas reales que usan Twitter, María Camila tiene razón, no llegan ni al 5%. ¿Por qué usted defiende Twitter si es consciente que esa no es la realidad del país? Claro, porque por lo menos si un 5% de los colombianos buscan en el Twitter una información legítima, ya podemos ver que nos queremos informar por ahí y lo que buscamos en esa red social es legitimidad y una información veraz. Igual pasa con los medios de comunicación, por la inmediatez de la noticia. Muchas veces yo solo busco Twitter para enterarme de manera rápida de lo que está pasando en el país. Entonces, no es porque unos usen u otros no usen, pero los que sí queremos y usamos de manera correcta el Twitter, lo único que buscamos es que nos den las garantías de que la información que le llega a los medios de comunicación, que emiten los medios de comunicación, es veraz. En el caso del presidente Petro, eso no se está viendo, no se está cumpliendo a cabalidad, porque tú hiciste un listado impresionante, o sea, nos han mandado un montón de información errada que hoy pone en duda la información más no la plataforma. Sí, Ramón, déjeme ya voy con usted, Fabián, pero antes quería preguntarle a Santiago cuál debería ser el balance, porque sí, si bien puede haber beneficios en el uso del Twitter, incluso hay que reconocerlo, nosotros como medios lo hemos visto, a veces uno necesita una información, estamos pendientes de un anuncio y el presidente suelta el trino y eso es incluso de beneficio para la información cuando es claramente información confirmada. Pero el punto aquí también, Santiago, es que Camila mencionaba, el presidente está aferrado a su Twitter. Es una cosa que la misma Laura Sarabia, jefa de gabinete, lo confirma. Él no suelta la clave, no ha permitido que el equipo de comunicaciones de Palacio pueda drenar información institucional. ¿Eso está bien o eso está mal? María Camila, Gustavo Petro en lo único que ha sido coherente es en lo incoherente. De entrada, su aproximación al electorado vía Twitter, que es el pretexto que siempre usa, se cae cuando uno va y mira que solamente entre el 4 y el 10% de las personas en Colombia usamos Twitter. ¿Sí? Y de los 4,7 millones de cuentas que hay, 2,5 millones son falsas, son bots, son huevitos, no tienen ningún sentido. Es muy curioso ver si la realidad del mundo de Petro fuera una realidad en nuestro mundo. El ELN estaría en un cese al fuego, la sobrina de Francia estaría muerta, los niños desaparecidos estarían en poder ya de su familia, las vacunas no servirían con la variante Delta, por ejemplo. Buenaventura tendría cifras de homicidios muy parecidas a Berna, en Suiza. Bueno, eso es un país diferente, ¿no? Incluso actores porno serían premios académicos alrededor del globo. Entonces, es una serie de incoherencias del presidente Petro que se materializan en el uso de sus redes. Pero, ¿qué cambiaría si el presidente da el discurso con eso que usted acaba de enumerar, no en Twitter, sino ante una cámara o un micrófono de un medio de comunicación, un impreso de la presidencia o alguno de los canales que veníamos acostumbrados? ¿El problema es Twitter o el problema es la información que pone el presidente en Twitter? Porque con eso yo no sé si usted está a favor de la red social y el problema es lo que dice el presidente o si el problema aquí es el presidente. Estoy a favor de usar Twitter como mecanismo oficial de noticias oficiales. ¿Y para qué si usted mismo reconoce que hay 2,5 cuentas falsas? Exacto. Porque de todas formas es una fuente de comunicación importante, porque los medios reportan son los trinos.
Estamos pasando en una época donde ya no es la Gaceta del Congreso la que manda, sino es un trino en 140 caracteres que reduce cosas muy importantes. Yo quisiera agregar, María Camila, a tu lista, que también me parece un mal uso del Twitter presidencial, del Twitter de Gustavo Petro como presidente, el rifirrafe con Nayib Bukele. Que tengamos intentones de crisis diplomáticas por lo que se dice en un Twitter, es una muestra de que no estamos usando el canal institucional como es. Y yo sí quiero marcar que es muy diferente, y creo que cuando el presidente se comunica ante los medios, en una rueda de prensa oficial, cuando lanza un comunicado oficial con membrete de Presidencia de la República, no solo le aporta seriedad a la información, sino que también permite que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan confianza en lo que se dice, uno, y dos, que el presidente no se pueda excusar en que está usando un canal que no es institucional. Que se excuse que es su cuenta privada y que de ahí puede decir lo que quiera, no es bueno para el país, y creo que el presidente debería soltar sus claves. Nico, pero yo creo que institucional sí es. Yo creo que después de que uno es elegido presidente de la República, uno es nombrado ministro, uno habla en nombre del gobierno nacional, uno no habla a nombre propio. Entonces yo creo que los canales sí son institucionales. Yo creo que los argumentos que ustedes dan nos dan la razón de que la herramienta sí es una herramienta legítima para poder comunicar las cosas de manera oficial, siempre y cuando la información sea veraz, sea confirmada por todos los instrumentos y las personas que hacen parte de la noticia. Yo creo que en ese sentido Twitter, y Fabián, tú comentabas un punto importante, Twitter sí es una herramienta valiosa. Lo que está mal es el uso que se le da a la herramienta. ¿Y por qué? Ustedes han dado las razones claras de por qué está siendo mal utilizada, porque son cifras erróneas, porque la noticia no es confirmada, porque señalan a una persona que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces yo creo que ahí el tema es que la plataforma está siendo mal utilizada. De acuerdo, Ramón, es que uno puede tener el mejor vehículo, pero si está manejado por un loco nos lleva al abismo. Pero yo creo que, bueno, primero con respeto, porque pues estamos hablando también del presidente de la República, independientemente de las orillas políticas. Dos, creo que ustedes se contradicen en varias cosas porque nos dan la razón, independientemente nos dan cifras que me parecen importantes, pero si Twitter no fuera tan importante como no estaríamos en esta mesa hablando de Twitter, no estarían los medios de comunicación pendientes de Twitter, lo tenemos, yo creo que muchos periodistas tienen la notificación de cada vez que trina al presidente, entonces sí estamos pendientes, sí le estamos dando la importancia, y además creo que Petro tiene una agilidad y una habilidad para entender el poder que tienen las redes sociales, para entender que tiene más de 6 millones de seguidores, independientemente de las cifras que acabas de dar, pero creo que el presidente Petro aprovecha este poder para convertirlo en noticia. Él sabe que lo que trina va a ser noticia. Pero entonces Fabián, podemos llegar a otro. ¿De qué le sirve tener 2, 3, 5, 7, 9 millones, la cifra que queramos poner de seguidores, si podría decir que la mitad, la tercera parte no existen? No existen, ¿No pero será que estamos noticia. Cayendo en una burbuja que no existe, que se llama Twitter? Puede que sí, pero yo termino con esto. Quiero decir, es que Petro puede saber eso, no importa el número de seguidores, pero es noticia. Es lo que estamos hablando nosotros. Entonces, él sabe cómo convertir estos trinos. Yo no estoy hablando del uso que él está dando. Yo estoy hablando de la herramienta. Hablemos de la herramienta y ahorita hablamos del uso del presidente. Han tocado, digamos, algunos puntos importantes que vale la pena también aclararlos y revisarlos. Pero por otro lado, solo estoy hablando de la herramienta porque Twitter, uno pone el trino del presidente y se convierte automáticamente en noticia. Entonces, el presidente sabe cómo utilizar esta política y lo replican los medios. O sea, yo hoy escuchando Blue Radio, escuchaba varios periodistas que nombraron, dijo a través de la cuenta de Twitter. Entonces, efectivamente lo estamos utilizando, y ojo, que es que ni siquiera estamos hablando de redes sociales, pero ni siquiera hemos analizado lo que se viene con la inteligencia artificial. Entonces son nuevos retos, el mundo no va a parar y nosotros necesitamos ir enfocándonos hacia ese lado. A mí me gustaría añadir algo. Usted ahorita hizo una afirmación que el Twitter oficial de Petro es el Twitter oficial del presidente de Colombia. Cuando uno va y mira la pelea que tuvo con Nayib Bukele, que es una versión de derecha de Petro en manejo al uso irresponsable del Twitter, uno se da cuenta que no hubo notas oficiales por parte de la Embajada de Colombia en El Salvador sobre la pelea. Pero eso que tiene de malo, ¿cuándo habría un encuentro cara a cara de ellos dos? Posiblemente nunca. ¿Qué tiene de malo que dos mandatarios peleen o no discutan o tengan sus diferencias por esa red social? No es el medio, para eso están los canales oficiales. No? Pero porque si nos vamos a dedicar a pelear por Twitter,
pues cerremos embajadas. Santi, es que ahí hay un punto importante, y es que la comunicación, así como la vida está avanzando, o sea, nosotros no somos las mismas personas de hace 15 años que cuando escuchábamos Última Hora y el sonidito de la Última Hora salíamos corriendo a ver qué era lo que pasaba en el país. Hoy no, hoy estas son las herramientas que la misma tecnología y el avance del mundo y la globalización han permitido, y hoy nos permiten estar más informados que lo que estábamos hace 15 años. Entonces, como por ejemplo, demeritamos el trabajo que hacen muchas personas en Instagram, en TikTok, porque TikTok ya es una herramienta que están utilizando muchísimo. Incluso en la reforma de la salud, el exministro Fernando Ruiz utilizó TikTok para enseñarnos y mostrarnos que tenía algunos reparos sobre la reforma. Estemos o no de acuerdo con eso, pero lo vimos a través de TikTok, y a través de Twitter nos enteramos de lo que pasa. El remesón ministerial, yo me enteré por Blue Radio, pero era pendiente de Twitter. Yo no estaba pendiente del noticiero, porque el noticiero lo daban a un horario específico. Twitter no. Entonces, es importante tener en cuenta que todas estas herramientas, si las sabemos utilizar bien, el uso ya lo vamos a debatir, pero si las sabemos utilizar bien, tenemos que usarlas, porque están en el medio, y mira que ya las campañas políticas están regulando este tema, porque la publicidad que se hace a través de las redes sociales es el futuro y es el presente de las campañas políticas. Ramón, sí, yo no voy a demeritar a Twitter como red social y como canal de comunicación entre los ciudadanos, con los medios. El problema es que, uno, hay muy pocos ciudadanos en Twitter, es una burbuja social, y dos, Twitter es de todas las redes sociales quizás la más virulenta, en la que más peleas estábamos hablando. Si se pelean los presidentes como Bukele y Petro, ¿qué se puede esperar de los ciudadanos? Y a mí me preocupa ese uso de la herramienta, porque es una herramienta que por los bots, que por la falta de control, por incluso cuando estaba la administración anterior, cuando se censuraba cierto contenido y se imponía un discurso en las burbujas de las redes sociales, genera precisamente problemas que hacen que no sea una herramienta perfecta. Y como no hay herramienta perfecta, no puede ser el canal oficial. Además del tweet, el presidente tendría que tener los canales oficiales. Y además, un segundo factor que creo que es importante: Presidencia debe gastarse millonadas al mes en sus comunicaciones, para que el presidente en un minuto pueda tuitear y pasarse por encima a toda la comunicación de la presidencia. Sí, el presidente tiene la última palabra, pero yo sí creo que es importante que la presidencia como institución use los filtros de los comunicadores. El presidente podrá ser economista, el presidente podrá tener una visión de Estado espectacular, que no creo que la tenga, pero tiene a los comunicadores para algo, y los comunicadores están para ayudarle a la presidencia de la República a comunicar mejor. Y el tema de que este sea un canal tan fácil de usar por el presidente dificulta que se den esos filtros y que se dé la información veraz e idónea. Pero mire que usted mismo nos da la razón. Entonces estamos hablando del uso no de la herramienta. Es que es innegable que lo que no se comunica no existe, y el presidente debe utilizar sus medios para comunicarlo. Hay un dato que es importante: la pandemia hizo crecer 20 años el internet en este país. Entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que nosotros no podemos satanizar la herramienta, sino que debemos empezar a revisar el uso. Yo creo que ahí debe estar el debate, porque al final ustedes nos dan la razón. La herramienta hay que utilizarla y hace parte de las redes sociales. Entonces es innegable no hacerlo. Nico, yo creo que este debate tiene un tema bacano, y es que nosotros los jóvenes nos toca hacer campaña a través de las redes sociales. Tú estás en ese tema, entonces yo te pregunto, ¿tú cómo le vas a llegar a tus simpatizantes? ¿A través de los noticieros o documentos membreteados? No. Incluso lo que estamos comentando aquí se va a poner en Twitter, y aquí cada uno pondrá su tweet y estampará su sello en su red social diciendo que mencioné este tema, dije tal otro, y así llegas más rápido a tus simpatizantes. Entonces nosotros no podemos pretender privarnos. Pero Ramón, hay una gran diferencia. Es sí, que total. Ni nosotros ni quienes Somos están en Twitter somos el presidente de la República. No nos han elegido. Pero posiblemente vamos para algún cargo de elección popular. Posiblemente Nico pueda ser alcalde, Fabián pueda ser, no sé, senador, igual Santi. O sea, vamos para allá
si todo sale bien o como cada uno sueña. Pero entonces desde el principio no podemos deslegitimar una red social o una plataforma que nos permite llegar a las personas que están de acuerdo con nosotros o que creen en nuestro proyecto político. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma capacidad que tienen los grandes políticos de llegar a un noticiero, de llegar a un gran medio de comunicación. Entonces toca así. Ya vamos a entrar a hablar de los medios de comunicación, pero también Santiago lo ve levantando la mano. Dos dudas. La primera, ¿qué hubiera pasado si Gustavo Petro, en vez de dedicarle entre marzo y mayo en un promedio de cada 3,4 horas a escribir un tweet y lograr 179 trinos al mes? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dedicado a eso? Si no se hubiera dedicado a hacer pasar sus reformas. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera puesto en la tarea? Pues entonces menos mal estaba tuiteando. No, peor. Menos mal. Porque él es presidente, él no es tuitero. ¿Sí? Pero se nos olvida que comunicar hace parte del trabajo. O sea, no podemos decir que la comunicación no es importante. Y creo que es un error también para los oyentes todo un equipo de trabajo. No, claro. Él tiene que soltar entonces volvemos la clave a lo mismo. Twitter. Mira, ¿qué es el uso del presidente? Es Petro el problema. Entonces no es la herramienta. Social. En manos de Petro. Entonces ahí nos darían la razón. Tú decías, como un loco manejando un carro. El hecho de que el loco esté manejando el carro no no quiere decir que el carro sea malo. Del loco. Y la segunda cosa, la herramienta no tiene nada que ver. Varias personas han afirmado, cercanas a la Casa de Nariño, que no hay una estrategia clara en materia de comunicaciones y en lo concerniente a Twitter. En realidad no hay estrategia clara. Problema del gobierno, mala estrategia. Problema del de gobierno. Todos. Esto puede costar la vida de la gente. Estamos hablando de si ¿no vio lo que pasó en Estados Unidos con Trump y el Capitolio? No, pero por eso te estoy diciendo, no quiere decir que porque estemos en Twitter, todos los que estamos en Twitter somos o simpatizantes de Petro o queremos incendiar el país. Muchos solo queremos informarnos o comunicar algo veraz. Los que estén, yo creo que si hay colombianos pendientes de lo que se sube en TikTok, lo que se suba a TikTok por parte del gobierno nacional y las entidades oficiales tiene que ser veraz. Es que no podemos decir que es que porque es TikTok no sirve. No, si hay personas viendo TikTok y que quieren informarse, hay que llegar ahí. Eso hablando de Twitter, pero ustedes han coincidido en que es importante una herramienta de comunicación con los principios que debe tener la comunicación: veraz, oportuna, eficiente, lo más importante, confirmar. Y entonces quiero arrancar con Ramón porque me llamó poderosamente la atención cuando pone el ejemplo. Dice, yo me enteré del cambio de ministros por los medios que citaban un trino. ¿Qué pasa cuando la única manera, el único canal que escoge un presidente, un gobierno, un ministro, es Twitter? Pero eso es cierto, Camila, y la interrumpo ahí antes de que hable Ramón, porque de hecho cuando uno pide confirmación o noticia de lo que sea de un tema, ¿sabe cuál es la respuesta de Palacio? Está en Twitter. Al Twitter del presidente. ¿Qué pasa cuando solo es Twitter y no hay más canales de comunicación? Yo creo que ya ahí ¿Usted que defiende esa red social? Ya ahí me diste la respuesta, porque es que si solo es Twitter, ahí tenemos un gran problema, porque solo el 5%, tú mencionabas la cifra, solo el 5% de los colombianos puede estar ahí. Y si el trino se replica en los medios donde está el resto de la gente. El Twitter es un complemento. El Twitter es un complemento de lo demás. Un complemento. Un complemento, claro, del radio, de los noticieros, de la televisión, del TikTok, del Instagram, porque en Instagram todos los ministerios tienen su cuenta oficial. Y Infopresidencia publica muchas cosas del presidente y del gobierno nacional todos los días. Entonces, yo creo que no podemos pensar que es solo Twitter, o es blanco o es negro. No, el Twitter es un complemento de los canales, de los demás canales oficiales que tiene el gobierno nacional y todo el Estado en general. Pero venga, Fabiana, usted que defendía ahorita tanto el uso de Twitter como canal institucional, hay un tema que no se puede evadir o ignorar, y es lo tan polarizador que es el presidente Gustavo Petro, y que él quiera o no, eso se traduce en la red social generando innumerables riesgos, como que cuando él cita a un periodista o incluso a un opositor y dice a un ciudadano falso, cualquiera, la frase que sea, inmediatamente sus más fervientes seguidores salen a insultar, a amenazar. ¿No es mejor evitar esto y que simplemente la página de la presidencia o los grupos por WhatsApp que tienen contacto directo con los medios den la información para evitar precisamente esa confrontación? Entiendo el punto y rechazo profundamente todos los actos de violencia que han surtido en los últimos días contra los medios de comunicación y contra quienes se han opuesto o han hecho control político al gobierno nacional. Sin embargo, vuelvo y digo y defiendo lo digital. Creo que no podemos ya... Y yo ponía ahorita el ejemplo, es que vienen cosas
que estamos hablando de las redes sociales, pero viene la inteligencia artificial. A mí sí me preocupa que el mismo presidente le dé retweet a un trino que no es el ministro oficial. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Pero esos son los errores. Yo lo que creo es que la comunicación es legítima a través de las redes sociales. Es el momento, estamos en la época para poderlo utilizar. Sin embargo, yo reconozco los errores que ha tenido el presidente de la República al momento de hacerlos y que han generado violencia y que han polarizado, porque sabemos muy bien que las redes sociales, lo que se viraliza, hace que los acontecimientos empiecen a cambiar. Entonces sí hace falta un llamado al presidente, sí hace falta un poco un llamado a la sensatez, al alto de esta violencia y un poco que también confíe en los equipos de comunicaciones, que confíe en los profesionales de esta área, que para eso han estudiado y demás, que yo creo que podremos dar ejemplo como país, como lo han hecho algunas ciudades en España y en otras partes del mundo, dando ejemplo con esta red social como una comunicación oficial y que ha servido a la sociedad. A mí sí me preocupa mucho lo que está pasando con el Twitter del presidente. Pueden tener ustedes razón de que el vehículo no es el problema, pero quien lo conduce sí. Y bueno, no nos sorprende porque en un congreso lleno de influencers, lleno de activistas, el presidente se volvió un tuitero con banda. Es un tuitero con banda presidencial. Creo que la altura del cargo merece que el presidente le dé un mejor manejo a su Twitter, porque tiene una dignidad que defender, tiene una dignidad que hacer quedar bien, y no solo hace quedar mal al presidente, es la imagen de país, porque al presidente no solo lo siguen nacionales, lo siguen mandatarios de todo el mundo que están pendientes también de lo que el presidente de Colombia tuitea. Pero los influencers congresistas también son de derecha. Yo no he dicho que no, pero no debe sorprendernos que en un país que le está dando tanta importancia política, mediática a las redes sociales y a los influenciadores, el presidente use el vehículo. Está usando mal el vehículo y ese es el problema, y debería dejarse asesorar, porque correcto, la pelea con Nayib Bukele no salió barata. ¿Qué pasa si el presidente se pone en una pelea que sí cueste vidas con un mandatario extranjero? Usted tiene razón en una cosa, y es que una cosa es el activismo, otra cosa es ser congresista, que tiene también unos comportamientos diferentes, y otra cosa es ser gobierno. Yo creo que ahí es donde se está fallando. Yo vuelvo y digo, y perdón que sea tan reiterativo, yo no satanizo la herramienta. Lo que satanizo es que, claro, el presidente ha estado en el activismo, ha estado como congresista, y de pronto le ha costado de alguna manera este papel de presidente y de tener una comunicación para los 50 millones de colombianos. Es que no puede solo hablarle a sus votantes, no solo puede hablarle a sus fanáticos, le está hablando a los colombianos, y ahí es donde hay que diferenciar. A mí me gustaría decir algo que me angustia sobre la forma como se está manejando la política mundial en 140 caracteres. Pero ahora son más largos. Sí, ahora los chinos son muy largos. Y nadie los lee, ya cada vez se parece más a Facebook, ¿no? Sí. Algo que está ocurriendo, y es que Santis, Bukele, Petro, AMLO y demás personajes que coinciden en su populismo están usando a Twitter como la herramienta para crear enemigos y crear bandos a nivel mundial. Al punto que lo sacan, ¿no? A Trump le cerraron la cuenta y creó su red social. Pues casi queman el Capitolio. Costó vidas de policías. No es menor el poder que tiene Twitter, ¿sí? Yo no subestimo la herramienta, para nada. El gran lío es que estamos llegando a un extremo donde la herramienta se vuelve más importante que las instituciones mismas. Porque bajo una descripción de cuenta oficial se están justificando todo tipo de fake news, de bulos y demás cosas que no son ciertas. Sí, claro, eso no tiene justificación. Yo creo que uno siempre debe estar a la altura de su suerte, y así como en la vida uno debe seguir unos principios en el cargo público también. Yo creo que el problema lo han mencionado ustedes, ya el presidente no fija una opinión en un tuit, no fija un debate, sino que debe fijar una postura de su gobierno. Ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el debate, no está hablando un senador, no está hablando un activista, no está hablando el líder de un partido político, está hablando el presidente de todos los que estamos acá. Entonces lo que
lo menos que podemos esperar nosotros del presidente de la República y de todos sus ministros es que comuniquen de manera oficial, que comuniquen de manera veraz y que comuniquen de una manera imparcial. Es que el problema de Twitter ahora es que el presidente entra a debatir con todo el mundo y entra a señalar a todo el mundo. Entonces, no, Nico, eso que tú estás diciendo es mentira, y empieza todo el mundo a hablar mal de Nico. No, pero entonces, no es el camino. El presidente de la República, y lo decía Fabián hace un momento, para que sigamos con el caso colombiano, el presidente Gustavo Petro, antes de llegar a la Casa de Nariño, pues era senador, también fue activista, también fue el hombre que representaba a la oposición. Digamos, su perfil ha tenido distintos momentos. ¿Existe, Santiago, la manera de separar que quien esté trinando sea Gustavo Petro y no el jefe de Estado? ¿Eso se podría separar en una red social? No se puede lograr, y menos en una figura como la de Petro. Pero entonces, ¿por qué le exigen tanto a nivel de que no utilice? Porque él representa una nación. Sí, claramente las exigencias por ser el mandatario está bien. Yo me refiero a las exigencias a nivel de los canales de comunicación. Si eso no se puede separar, pues Petro va a seguir siendo Petro, utilizando su Twitter, y lo que debería exigírsele simplemente es que tenga rigurosidad en lo que dice, ¿no? Correcto. Lo primero es pedirle una estrategia clara de comunicaciones, que ya la misma Casa de Nariño ha dicho que no existe, que es muy difícil por el carácter de Petro. Y lo segundo es que la personalidad de negar de Petro no le da para que cambie su modo de uso del Twitter. Bueno, ahí ya es una cosa puntual que ustedes cuestionan del mandatario. Del personaje, más la personalidad de Petro. Concuerda más con lo que están diciendo aquí en este lado de la mesa, que el problema es él y no el canal institucional. ¿Cuál es el problema con que el presidente en ese paso, en esa transición a la modernización de los canales de comunicación, pues tenga ese que él llama el tú a tú con la gente y le conteste? ¿Sabe qué me han contado a mí? Que contesta los mensajes directos en Twitter. Él está en el nivel de contestar mensajes, hemos pero visto que amenaza es decisión por de mensajes un de texto. ciudadano. Santiago, es decisión de un ciudadano que se llama Gustavo Petro, que además es presidente. Por eso insisto en mi pregunta y quiero además que la respondamos todos. ¿Se puede separar? Pero es que fíjense algo. En el estudio que sacó Semana de los trinos de Twitter de Petro, entre marzo y mayo, el 70% de lo que sacó en Twitter iba en contra de las instituciones, ¿sí? Y el 70% de lo que sacó positivo iba a favor de sectores sociales. Él no es un ciudadano ingenuo que se metió a escribir en Twitter. Él es muy consciente de lo que dice. Probablemente, si no hubiera tenido Twitter, él no llega a presidente. Fabián, ¿se pueden separar? El presidente de la República con la camiseta del ciudadano, que tiene derecho a estar en Twitter. Por supuesto que sí, va a tener su sello. O sea, el presidente no va a dejar de tener su sello. Es más bien un llamado a la responsabilidad y a entender... Pero ese por supuesto que sí, es por supuesto que sí se pueden separar. Sí se puede. ¿Cómo? O sea, yo creo que es que él ya tiene que asumir esa responsabilidad. Es que hay un tema de... ¿Ah? ¿Cuándo? Es que para eso están sus asesores, es que para eso nosotros también. ¿Cuánto nos cuesta la escuche? oficina de comunicaciones de presidencia? Es un dato que es importante. Entonces, y entiendo también a sus asesores, porque yo creo que muchos hemos pasado por eso, pero es que hay que asumir, es que ya no eres activista, ya no eres congresista, eres el presidente y representas a una nación. Entonces, ahí, y sabemos que estos medios se convierten en oficiales. Por supuesto que va a tener su sello. Petro no va a cambiar porque él sabe cuál es su poder digital. Entonces, y sabe que él mueve masas, y sabemos que con la pandemia esto casi es que se volvió un escenario público, una digital, plaza pública. Además. Entonces, yo creo que hago un llamado a las responsabilidades de esta mesa, y agradezco que abran también estos micrófonos para poderle decir a Petro: responsabilidad. Usted es el jefe de Estado, usted es el presidente de 50 millones de colombianos. Entonces, yo creo que es asumir el papel. De pronto no lo ha asumido, creo que sus asesores ojalá puedan, estamos a tiempo, hasta ahora lleva, ustedes lo decían al inicio del programa, los meses que el presidente lleva, 10 meses, vamos a cumplir el año, y yo creo que hay que corregir algunas cosas en el camino. Mire, yo me enteré de la muerte del papá de una amiga por medios de comunicación y fue demasiado difícil, fue muy duro. Entonces también hago un llamado de responsabilidad a los medios de comunicación, a lo que la gente comparte en las redes sociales, y por supuesto que el presidente tiene que dar ejemplo. Yo creo que también lo que está pasando es que Gustavo Petro volvió a la campaña.
un presidente desesperado por la baja en popularidad que cree que usando el Twitter como si estuviera en campaña puede remontar cuando los ciudadanos no le están pidiendo que tuitee más, no le están pidiendo que haga los mejores tweets, no le está pidiendo que ejerza de opositor de sí mismo, que a veces pareciera que insistiera en hacerlo. El país le está pidiendo resultados, le está pidiendo acciones, no tweets. Y creo que eso es algo que tenemos que señalar, que tenemos que decir con toda claridad. El presidente no es un tuitero más, el presidente es el presidente de la República y como tal tiene que actuar a través de su Twitter. Si quiere usar ese vehículo, que no me parece el idóneo para manifestar las decisiones oficiales, pero el presidente tiene que como decías, Fabián, tener más responsabilidad con el manejo que le está dando. Claro, pero es una era digital, así que hay que utilizar los medios. Sí, yo creo que, bueno, Cami, con la pregunta que tú planteabas de si se podía, yo creo que no es que se puede, es que le toca. Porque el presidente, yo creo que el problema del presidente... Separarse. Okay. Quiero saber muy bien cómo lograr eso. Es que yo también tengo esa duda. Porque los veo muy convencidos en que sí, que se tiene que separar, que por un lado va ciudadano Gustavo Petro, por otro lado va señor presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lo separo en Twitter? Y sabe que es un poco hablando con el deseo, porque es que Gustavo Petro no es un tema de opinión, sino es un tema de ver el comportamiento de un líder político. Gustavo Petro no va a hacer eso. Pero más allá de si lo hace, para poner el ejemplo en Colombia, pero nos podemos ir, ustedes lo han hablado, con Bukele, con Trump, el que queramos poner. Exactamente. ¿Es posible separar esa figura de la otra? ¿Cómo? Ustedes dicen que sí, Ramón, y yo quisiera saber el cómo se lo imaginan. No, bueno, mira, yo creo que el cómo, y por eso les digo que es que le toca, porque el presidente tiene que ya asumir y reconocer que es que él ganó con un margen muy estrecho, que él no es el presidente por el que todos los colombianos votamos y que hay muchos que no estamos de acuerdo con lo que él plantea en su agenda de gobierno. Entonces yo creo que, y teniendo en cuenta eso, él le toca ser un poco más imparcial para ver si alcanza un poco más de legitimidad y lo que tú decías, para ver si mejora su popularidad, porque definitivamente todo lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Y toda la estrategia de comunicación que él está haciendo, porque yo creo que el presidente no tiene ningún estudio en comunicación y se creerá, no sé, pero todo lo que está haciendo es que su popularidad retroceda. Entonces yo creo que ¿por qué le toca y cómo lo va a hacer? Las mismas circunstancias del país van a hacer que él tenga más responsabilidad, porque él está empezando y digamos que sí. Yo confío en que tome un poco más de responsabilidad por el bien de todos los que estamos acá. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero hacer una pregunta que quiero además, María Camila, que los cuatro nos contesten. Cuando usted fue a una universidad, porque de fondo estamos hablando de comunicar, claro, de informar, ¿qué fue lo primero que le enseñaron a la hora de hacer una entrevista? ¿Que había que escuchar para? Sí, para poder preguntar. Hacer contrapreguntas, que es al final también, por eso muchos dicen, el poder que se ejerce en los medios de comunicación. Pero ¿sabe también qué enseñaban? Las 5 Ws. Claro, la que claridad. Si uno no las tiene confirmadas, uno no debería hablar de ese tema. Pero sobre contrapreguntar, ese ha sido quizá por muchos años el ejercicio de los medios de comunicación, que pueden hacer las preguntas que algún ciudadano en la calle se esté haciendo. Si el canal de información es Twitter, y esta pregunta para todos, ¿dónde queda la posibilidad de contrapreguntarle a un funcionario público, a un gobierno o a un ciudadano que deba darle explicaciones a una ciudadanía o a un país? Arranco con usted, Ramón. ¿Qué pasa con la contrapregunta, con el control que se le debe hacer a la información oficial? No, yo creo que, y lo he dicho acá en momentos anteriores, yo creo que el canal oficial del gobierno no debe ser Twitter únicamente. Única y exclusivamente el gobierno no puede. Pero estamos en el escenario de que es ese, porque es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el poder de contrapreguntar y de ejercer un poder que no es el de un periodista, sino el de muchos ciudadanos en la calle? ¿Usted qué cree que pasa con ese poder? No, yo creo que si es solo la herramienta Twitter, ahí se acaba con esa capacidad de que se pueda seguir contrapreguntando y que se pueda realizar un control social, político mucho más eficiente. Entonces, en ese punto, con esas circunstancias, yo creo que ahí sí queda en entredicho el poder de contrapreguntar de la ciudadanía y de cualquier medio de comunicación. Sigámonos imaginando ese escenario. Es decir, solo Twitter. ¿Y qué pasa con el poder de contrapregunta? Santiago, queda entonces en riesgo esa libertad de comunicación y de poder cuestionar, hacer control político a un mandatario, si eso pasa. Hacer control político por Twitter es muy difícil, porque no va a haber una respuesta inmediata. No es el canal ni la plataforma adecuada para llegar a una respuesta idónea por parte de la institucionalidad. Algo muy curioso, y era la pregunta que hacía ahorita Camila,
era que Petro va a cambiar. Pues sí, como alcalde no cambió, no sé si se acuerdan, pero en el Twitter de Petro todos los días, buenos días Bogotá, y sí, siempre lo madreaban. El mensaje mañanero. El mensaje de las mañanas de Petro. No cambió siendo alcalde, mucho menos de presidente. Y Twitter nunca será el canal adecuado. Acuérdense que nos estamos imaginando el escenario en Colombia o en cualquier lugar del mundo. ¿Usted qué cree, Fabián? Si no hay manera de comunicarnos distinta a Twitter con el funcionario público, cualquiera que sea su rango, la contrapregunta, el control que se le debe hacer a la información pública, ¿qué? Es muy difícil hacer solo control a través de una red social. Sin embargo, tiene un equipo. O sea, él no está solo. Él no puede contestarle a toda la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que trabajar en equipo. Se paga con nuestros impuestos todo un equipo de comunicaciones y pues hay que utilizarlo. ¿Y usted, Nicolás? Bueno, a mí me preocupa mucho ese escenario porque entonces los corresponsales políticos de los medios de comunicación van a estar mandados a recoger. Y imagínense el escenario. Es la sala de prensa de Palacio en contra de Twitter, donde pueden estar, ¿cuál es la cifra? 4 millones de personas. El presidente tratando de contestarle a 4 millones de personas, los periodistas preguntándole por ese medio y que el presidente simplemente no pueda identificar a quién corresponde una cuenta y a quién debe responderle. Y a mí me preocupa porque el presidente Gustavo Petro ha tenido y se han visto pantallazos en las mismas redes sociales del presidente respondiendo a mensaje privado, incluso diciendo, le contesto por acá, pero lo que usted dice es tan grave que lo voy a publicar en mi cuenta, en mi cuenta, a ver qué pasa. Ese no es la actitud, claro, de un mandatario. Yo respondí en un escenario como el que ustedes lo pusieron. Sí, pero por supuesto que la entrevista... Pero bueno, ustedes cubren presidencia, ustedes saben. Pues le pongo nada más un ejemplo, Fabián. Lo que decía Nicolás ahorita, aterrizándolo un poco más, es lo siguiente. Se me está acabando el tiempo, muy rápido, María Camila. Corto. Hay veces que decidimos no ir a Casa de Nariño porque sabemos que sentados acá nos van a mandar lo que literalmente el gobierno quiere, un reel o una imagen, un video o el trino de lo que... Ojo que este es el escenario que pusimos. Puede ser Colombia, pero puede ser cualquier país, porque es que el uso de Twitter no es solo en nuestro país, así que este debate va a ser muy interesante en los próximos meses. En el caso colombiano, donde se suma el ingrediente de elecciones regionales, que ese es un punto bien importante, pero también en el mundo entero. Estados Unidos con sus elecciones presidenciales, ni hablemos de Ecuador con la muerte cruzada, y de nuevo allí están barajando, y Twitter es la plataforma. Eso ya parece... También es Perú, pero en Ecuador la decisión que toma Lazo de esa muerte cruzada ha hecho que Twitter se vuelva fundamental. Así las cosas, pues esperemos qué pasa, porque el dueño de Twitter, que es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha dicho que va a cambiar las reglas y que él va a apretar a quienes decidieron usar Twitter como su única herramienta. Ha sido un gusto debatir con ustedes y esperemos que el tiempo nos dé la razón a uno o a otro lado de esta que es una de las redes sociales más usadas en el planeta. Fabián, Ramón, a Santiago, a Nicolás, a todos, señores, gracias, que nos volvamos a subir a María Camila, El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de los temas de la semana. Bueno, nos vemos, la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Blue, la alternativa. La alternativa.